Muy bien, y nos vamos a meter ahora en la política internacional. Como siempre nos acompaña Héctor Bernardo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches, bien. Bien, muy bien. Hoy me dijeron el título de tu primera intervención. Pensé que era una novela de Canal 13, una novela nueva, que es Almagro, Traición y Soledad. A ver, ¿qué Traición es y soledad o Triste y solitario final también se podría... Bueno, muy bien, vamos tirando para que Netflix tome la tirado. decisión a ver cuál le pone. Otro título. La verdad ¿De qué se que, trata? bueno, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, uruguayo, salido de las filas de la izquierda, uruguaya del Frente Amplio, ex canciller del Pepe Mujica, fue nombrado secretario general de la Organización de Naciones de Estados Americanos, la OEA, en 2015, con el apoyo incluso de Venezuela, de todos los países de América Latina, porque se lo consideraba un hombre de izquierda y con cierto matiz de negociación. Pero Almagro no es el que promovía la expulsión de Venezuela, las sanciones a Venezuela. Rápidamente, una vez que tomó el cargo, dio un giro de 180 grados en su postura política. Algo parecido con el presidente de Ecuador, ¿no? También, algo parecido a Lenín Moreno, también se Uh-huh. podría titular traición, lo de Lenín Moreno, tranquilamente. Dando un giro de 180 grados en su postura política y atacando a Venezuela principalmente, pero también a Cuba, también a Nicaragua, poniéndose al frente de los intereses y los reclamos de Estados Unidos para la región, sosteniendo que era necesaria una intervención militar en Venezuela. Fue uno de los precursores del pedido de intervención militar directa en Venezuela, fue quien respaldó el nombramiento de Guaidó, dijo que en Venezuela había 40.000 cubanos aterrorizando... ¿Eso dijo Almagro? Eso dijo Almagro, 40.000 cubanos aterrorizando al pueblo venezolano. Habló en contra de Nicaragua, también en su momento tuvo algunas declaraciones contra Evo Morales contra Cuba. La pregunta que yo me hago es, con todos los apoyos que tiene dentro de lo que es el continente americano, de norte a sur, ¿por qué hoy está solo? Está solo porque poco a poco se fue desgastando su figura, a pesar de que, como decíamos, tiene muchos apoyos dentro de la OEA, consiguió unanimidad a la hora de ser electo. Rápidamente su cambio de postura quedó evidenciado que en realidad estaba trabajando para otros intereses en la región. Esto hizo que muchos gobiernos, muchos países de la región lo fueran abandonando, incluso su propio partido político. Él, como decíamos hoy, pertenece al Frente Amplio de Uruguay y el Frente Amplio de Uruguay lo expulsó de sus filas. Ahora es un dato tremendo ese para la política. Ahora el presidente de Colombia plantea que sea reelegido en 2020 y es el propio Uruguay el que salió al cruce y a decir, no, Almagro no, queremos otro secretario general para la OEA. Pero Uruguay tiene la posibilidad de bloquearle el camino a Almagro, no, de bloquearle, es una votación, son 35 claro. países, tienen que sacar 18 votos. Hasta hoy él convocó a distintas reuniones, a distintas asambleas para sancionar a Venezuela y nunca consiguió los 18 votos que necesitaba para sancionarlo. Lo que se especula que tampoco va a conseguir esos 18 votos que él necesitaría para ser reelecto como secretario general de la OEA, sobre todo teniendo en cuenta este posicionamiento tan contundente del propio Uruguay. Hay una carta del Pepe Mujica diciendo... hablando de la traición de Almagro y diciendo, bueno, nuestros caminos se han separado. La pregunta que yo me hago, Claudio, es dos. Primero, ¿tiene fecha la elección, el proceso este? Sí, en los primeros días de abril del año que viene tiene que empezar el proceso de elección del nuevo secretario general de la OEA. Ahí, bueno, se verá cómo están las cartas tiradas, quiénes son los candidatos. Seguramente habrá distintas propuestas. Ya no estará Venezuela como uno de los integrantes de la OEA, pero otros países que están en contra de Almagro se postularán y pondrán algunos candidatos para que pueda conducir ese espacio de integración regional que volvió a ser lo que fue en algún momento un ministerio de colonia de Estados Unidos, llevando únicamente los intereses de Estados Unidos hacia la región y no defendiendo los intereses de los pueblos de América. La otra pregunta es, ¿cuál es la sobrevida de Almagro después de todos estos rechazos, aún, digamos, sobre todo en su país y sobre todo viniendo de José Mujica, que
que se ha transformado con el devenir del tiempo en una referencia moral de la política latinoamericana y hasta global incluso. El tiempo dirá cuál es el destino de Almagro, pero realmente no parece tener por lo menos un contenido muy fuerte en su país y seguramente Estados Unidos será un punto de partida. Exactamente. Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado. Te vas a quedar acá con nosotros. Vamos a seguir hablando de política internacional en un ratito nada más. Seguimos en Nos Estamos Viendo, seguimos hablando de política internacional y en este caso nos metemos con las ONGs. ¿Cómo es esto de las ONG? Como máscaras de la CIA. ¿Cómo sería? Bueno, Estados Unidos ha tenido históricamente una política exterior representada por 3 factores. Por un lado, el Pentágono, que es aquella política exterior militar, claro, con la que invade distintos países. Por otro lado, el Departamento de Estado, que es su política exterior más común, la diplomacia, la Cancillería, las embajadas. Y por otro lado, las ONG a través de 2 entidades, la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y la ANED, que es la Fundación Nacional para la Democracia. Pero ¿cómo se puede ser ONG y pertenecer a un, porque es una organización Estas no instituciones gubernamental? no son organizaciones no gubernamentales, sino que trabajan con las organizaciones bien, no perfecto. gubernamentales. Dependen, están vinculadas con el Departamento de Estado y con el Congreso de Estados Unidos, pero en realidad funcionan como un brazo de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como la CIA. A través de la USAID y de la ANED, con la excusa de promover la democracia en distintos rincones del mundo, se financian ONGs y fundaciones que en la mayoría de los casos o respaldan a gobiernos de derecha o socavan los cimientos de los gobiernos progresistas de izquierda que no se alinean con el gobierno de Estados Unidos. Un Estado como el gobierno norteamericano bancando a ONGs es decirles lo que tienen que decir. No imagino una paridad en la discusión diplomática en ese caso. Totalmente, ahí hay una bajada de línea directa en políticas injerencistas. En Argentina tenemos varios casos de esas fundaciones y ONG que sobre todo durante la década kirchnerista intentaron atacar una y otra vez al gobierno con la excusa de defender la libertad de expresión o defender determinadas costumbres democráticas, entre ellos la Fundación Libertad, la Fundación Creer y Crecer del propio presidente Mauricio Macri, la Fundación Cadal, la Fundación CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas. Eso después pega en los medios, cuando vos dicen lo dijo una fundación o lo dijo una ONG, tiene como otro tono, se escudan en eso para decir las barbaridades que después dicen, pero agarrado y de además ahí. tiene que ver con la activación, si se quiere, política del activismo, en realidad activación por el activismo que se genera en la sociedad civil, ¿no? Claro. Digamos, la distinción entre sociedad política y sociedad civil, entre gente de la política y gente que no es de la política, es una distinción formal, institucional, pero que al momento de las relaciones, bueno, acá está en bastante evidencia de que son porosas esas fronteras entre la política y lo civil. Totalmente. Hay que dejar bien en claro que no todas las fundaciones ni todas las ONG están vinculadas a este tipo de instituciones norteamericanas que promueven el intervencionismo y la injerencia en los distintos países, pero sí muchas que actuaron, por ejemplo, en el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2001, en un intento injerencista en Cuba, donde se promovió lo que se llamó el zunzuneo, que era una especie de Twitter. El zunzun en Cuba es lo que nosotros le decimos el picaflor, el colibrí. Entonces había una aplicación con un pajarito similar al de Twitter, pero que era un picaflor. Y la idea era empezar primero con comentarios deportivos y comentarios musicales y después empezar a hacer comentarios políticos inducidos a la mayoría de los usuarios diciendo, otra vez nos quedamos sin papel higiénico, tenemos que ir a protestar, tendríamos que juntarnos en una plaza a protestar. Esto lo descubrió el gobierno cubano, intervino esa aplicación y dio de baja eso. Cuando lo entrevistaron al director de la USAID para ver si era cierto que había desviado fondos para hacer esta aplicación,
situación, él lo admitió en el Congreso de Estados Unidos y dijo que ellos iban a hacer todo lo necesario para cambiar al gobierno cubano porque no era afín a sus intereses. Muy bien. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado. Muy claro, como siempre, ¿sí? Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.